Los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN están en crisis desde febrero. El pasado 8 de abril debió iniciar el séptimo ciclo de negociación que fue suspendido por parte del grupo guerrillero. Sin embargo, en días pasados, el gobierno nacional anunció el inicio de una ronda extraordinaria entre las partes que se extendería hasta el 22 de abril en Caracas. La suspensión de las conversaciones obedeció a que el gobierno lleva a cabo una negociación con el Frente Comunero Sur, comandado por alias HH, quien rompió comunicaciones con el COSE, el Comando Central del ELN, desde hace más de un año, hecho que derivó en disputas territoriales con otros grupos. Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Socorro Ramírez, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, quien ya nos ha acompañado varias veces a este espacio. Profesora, es un gusto tenerla de nuevo en los encuentros YEPRI. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí también estar con ese instituto que fue mi casa durante tantos años. Bueno, ¿cómo destrabar estos diálogos entre el gobierno y el ELN? ¿Qué falta para que ambas partes puedan llegar a acuerdos mínimos y así avanzar en la negociación? Me parece que hay que seguir con los diálogos y con la mesa, eh, independiente de lo que ocurra con el ELN, porque su estructura de guerrilla federada, de frentes que tienen autonomía y dinámicas propias, siempre, tanto en la mesa como en las dinámicas de muy diverso orden, se manifiesta esa tensión al interior de ese movimiento. Yo recuerdo que cuando estábamos en la mesa de negociación en Quito y La Habana, se conformó el acuerdo humanitario ya de comunidades negras e indígenas del Chocó, cuya primera demanda era que el frente de guerra del ELN en el Chocó se siente a la mesa negociadora, porque el nivel de agobio hacia esas comunidades por todas sus acciones es terrible. Bueno, eso que no hicimos para que ocurriera, y ni en Quito ni en La Habana aceptaron sentarse a la mesa ese frente. Y de alguna manera eso se está manifestando de nuevo ahora. Esa estructura de la guerrilla hace que, por ejemplo, las tensiones que hay en este momento de la Dirección Nacional y del COSE, es decir, del Consejo como más dirigente de ese movimiento, eh, con el Frente en Nariño, está reflejando justamente toda esa problemática. Entonces es muy difícil que el ELN logre deshacer su estructura para que la mesa fluya. Fíjese que el ELN en este momento ha paralizado la reunión extraordinaria que iba a haber para ver cómo se destrababa la mesa y pudiera arrancar el séptimo ciclo, y ha alegado que ese frente de Nariño atenta contra el ELN, y culpa al gobierno diciendo que quiere por debajo de la mesa llegar a acuerdos con Nariño para dividir al ELN. Bueno, eso es una problemática interna de ellos. Me parece que es inevitable que haya frentes con mucho más interés concreto de negociar, que ven que no tiene sentido continuar en la acción armada, que el daño que le hacen en los territorios a esas poblaciones es terrible, porque el cese al fuego es con el Estado, no con otras estructuras armadas, y en muchos territorios está enfrentado con algunas de las disidencias ex-FARC, está enfrentado con grupos armados irregulares por control de territorios y de poblaciones,
y todo eso hace que sea muy difícil un control completo desde la mesa de toda esa situación. Incluso estando en cese al fuego, como digo, ese cese al fuego es sobre todo con el Estado, no tanto de sus acciones en los territorios, que esas han continuado en enfrentamientos con distintos sectores y en acciones para el control de territorios con graves consecuencias sobre las poblaciones. Este quiebre o pausa en los diálogos entre el gobierno y el ELN obedece, según esta guerrilla, a que el gobierno nacional lleva a cabo una doble negociación. Y aquí entra el Frente Comunero Sur. ¿Qué nos puede comentar sobre este frente, sobre su comandante, sus filas y sobre su relación o rivalidad con el COSE? Esa es una tensión y una rivalidad que viene de tiempo atrás. De alguna manera, las tensiones entre ese frente y la dirección del Consejo Central, pero también la Dirección Nacional del ELN, por ejemplo, hacia el 2006 comenzó una tensión de ese frente con el COSE, que se intensificó luego en el 2012 cuando el que era comandante en ese momento, llamado Abelardo, abandonó la jefatura de ese grupo y se fue justamente para el Frente Occidental en el Chocó. Y el quien llegó a dirigir esa estructura, de alguna manera había, tenía antecedentes que mostraban un cierto poderío de influencia en comunidades de la región. Entonces, esas tensiones ya se habían vivido con ese frente que, como digo, el ELN tiene unas estructuras federadas y cada frente actúa en su territorio con sus propias dinámicas, va construyendo sus propios procesos, controles territoriales, se meten en economías de la droga, en economías ilícitas, en fin. Ya en 2017, por ejemplo, ese Frente de Comuneros del Sur había tenido una tensión con la Dirección Nacional que había ordenado de alguna manera a ese frente cambiar su comandancia y de alguna manera para aliviar un poco la tensión humanitaria que se vivía en Nariño, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, autorizó que fuera una misión a conversar en ese territorio y asistieron, creo que el alto comisionado de paz y sectores de la comunidad internacional, pero justamente no asistieron varios de los frentes del ELN. Entonces, siempre esa tensión a su interior afecta todos los procesos de negociación y va a ser un poco inevitable que algunas de sus estructuras negocien y otras permanezcan, porque como decía, muchas de ellas en el control de poblaciones pues tratan también de generar sus propias dinámicas económicas, de manejo de economías ilegales de muy diverso orden y tratan de lograr imponer un tipo de control y manejo de justicia, llamémosla así, entre comillas, en esas regiones para procesar muchos de los problemas que en cada una de ellas se presenta. ¿Cómo van estos diálogos? ¿Cómo van estas negociaciones con el Frente Comunero Sur? ¿Es este un nuevo intento por parte del gobierno nacional para aterrizar
la paz total en los territorios? Sí, sin duda que ese frente es muy probable que incluso quiera desmovilizarse y quiera hacer una negociación que para el gobierno, que ha podido avanzar muy poco en concretar esa política de paz total, pues le sirve mostrar resultados concretos y de alguna manera la razón para que la guerrilla del ELN le pidiera al gobierno una reunión extraordinaria antes de este séptimo ciclo que está paralizado, y es la reunión que ellos han de alguna forma desmontado, aunque la pidieron, eh, estaba dirigido justamente a procesar esa problemática que se está viviendo con ese frente en particular de Nariño, y también las problemáticas que se están viviendo con el cese al fuego que ha sido negociado en la mesa, y de alguna manera es importante que mientras se realizan las negociaciones y se realiza ese proceso de participación social en los territorios, pues es importantísimo que el cese al fuego se pueda mantener. Y profesora, quiero que terminemos con una pregunta sobre el COSE. ¿Es la misma comandancia del Comando Central del ELN una piedra en el zapato para concretar la paz con este grupo guerrillero? En parte sí, pero en parte también es la propia estructura y la propia la ambigüedad que tienen en esa guerrilla frente a cómo conciben tanto la participación de la sociedad como la negociación de paz. Ahí hay un problema muy importante de analizar, porque ellos plantean la mayor parte de los temas de la agenda negociadora tienen que ver justamente con eso que haga la participación de la sociedad. No es solo un punto de la agenda, sino que de alguna manera varios puntos como el de democracia, transformaciones, depende de lo que se acuerde en ese proceso. Ese proceso se viene desarrollando en varias regiones, pero siempre en la mesa negociadora ha sido un punto muy complicado, porque el ELN exige que el Estado haga todas las transformaciones que identifican las comunidades y mencionan en todos esos eventos, y que ellos dejarán las armas cuando el Estado haya hecho todo lo que las comunidades dijo. Pero muchos procesos de esos que identifican las comunidades, de esas transformaciones, van a necesitar décadas. Algunos van a tener que pasar por el Congreso. Eso no es que las transformaciones fomenten la dictadura y simplemente porque se dijo en una población, el gobierno ordene que se haga así, pasando por alto todos los procesos institucionales que eso implica. Ese es un punto muy delicado y que en la mesa siempre ha sido un tema muy complicado, porque de alguna manera es el uso de la participación de la sociedad por parte del ELN para prolongar su desmovilización y para comprometer al Estado, pero no comprometerse ellos a definir cuándo van a terminar su conflicto armado. Bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo, gracias por su análisis y reciba un saludo desde Bogotá. Con mucho gusto, un gran saludo, Mariana, y bueno, espero que estos temas se sigan reflexionando, porque me parece crucial que en el país se les dé todo el acompañamiento y apoyo para lograr que este país pueda construir a fondo la paz y acabar con todos esos grupos armados que, en lugar de ayudar a generar transformaciones, profundizan la violencia.